Hola queridos hermanos en Cristo, soy el Padre Salvador Romero de la comunidad Somos Hijos de Dios y quería compartir en una pequeña serie de vídeos el tema de la sanación de la identidad, la importancia que descubramos todos nosotros, creyentes y no creyentes, cuál es nuestra verdadera identidad. Y la identidad para el ser humano no es solamente una cuestión psicológica, no es solamente una búsqueda personal, no es solamente, como se suele decir, sentirse realizado en la vida, que es lo que nos ayuda a sentirnos realizados, sino que el verdadero fundamento es descubrir que la identidad no parte de nosotros, sino que la identidad nosotros la descubrimos cuando nos damos cuenta de que nuestra identidad es algo que hemos recibido. Y todo esto lo podemos descubrir gracias a la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros descubrimos desde el principio de dónde parte nuestra identidad. Entonces, en el Nuevo Testamento es donde descubrimos que Jesús viene a la tierra para poder redimirnos, para poder abrirnos las puertas del cielo, pero no solamente para eso, sino para descubrir quiénes somos nosotros. Y como tantas veces nos recuerda la Iglesia, nosotros somos hijos en el Hijo. Es decir, la misma Iglesia nos recuerda también: Cristo es el que descubre el hombre al propio hombre. Es decir, que sin Cristo nosotros permanecemos en un misterio para nosotros mismos. Fijaos que en Cristo hubiese venido igualmente a la tierra si no hubiese habido pecado original, porque Jesucristo es la plenitud del ser humano, es en Él en el que nosotros llegamos a la plenitud. La diferencia que ha habido es en que por el pecado original nosotros hemos introducido la cruz en el mundo, es decir, la forma en la que Jesús va a morir, no solamente para que descubramos cuál es nuestra identidad, sino también para redimirnos. ¿En qué momento nosotros empezamos a perder esa identidad, los seres humanos? Pues desde el principio. En el momento en el que los primeros seres humanos que quedan reflejados en las personas de Adán y Eva, a partir de ahí, por medio del pecado original, el ser humano pierde lo que se llama el estado de justicia original. Y una de las cosas que pierde es la autoridad y además la identidad. Y por eso Jesucristo viene a la tierra para recuperar para nosotros esa identidad. Es decir, nuestra identidad está en descubrir que Dios es nuestro Padre. De hecho, en el Nuevo Testamento se menciona a Dios como Padre 55 veces. En la mayoría de las ocasiones Jesús se dirigió a Dios como Padre, como su Padre, e incluso, como sabemos también, en el momento de la cruz, no solo como el Padre, sino como Abba, como el Papá. El enemigo de nuestra fe, el enemigo de nuestra vida, el enemigo de nuestra salvación, el diablo, durante toda nuestra existencia va a tratar de dañar nuestra identidad y de impedir que nosotros descubramos cuál es nuestra verdadera identidad y de obstaculizarla o bloquearla. Esto mismo lo encontramos desde el principio del ministerio de la vida pública de Jesús. Cuando Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, va al desierto empujado por el mismo Espíritu para ser tentado, las tres tentaciones o todas las tentaciones de Satanás, porque al final de las tentaciones el Evangelio nos dice que el diablo se marchó hasta otra ocasión, es decir, permanentemente el diablo va a estar tentando y lo hará básicamente en lo mismo. Esas tres tentaciones que quedan recogidas en los Evangelios comienzan de la misma manera, haciéndole una pregunta, o una pregunta retórica: si eres hijo de Dios.
Y nos podemos preguntar si el diablo conocía si Jesús era o no era el Hijo de Dios. Y con toda certeza podemos afirmar que el diablo conocía que Jesús era Hijo de Dios. Porque anteriormente, cuando recibió esa llenura del Espíritu, al ser bautizado en el río Jordán, nos dicen los evangelios que cuando se abre la nube y se oye una voz del cielo, esa voz dice: este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo. Entonces, si hasta ese momento el diablo probablemente intuía por la bondad del corazón de Jesús que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el escogido, a partir de ese momento ya no va a tener ninguna duda. Y entonces nos podemos preguntar, si el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué se lo pregunta en las tentaciones? ¿O por qué esa insistencia en todas las tentaciones de comenzar con esa especie de pregunta si eres Hijo de Dios? Pues el diablo sí que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero él quería comprobar si Jesús sabía quién era. Lo que le va a permitir a Jesús poder realizar todo su ministerio público y poder llegar hasta el final de su mensaje con esa plenitud en la cruz es precisamente saber quién era él, en nombre de quién y por quién hacía las cosas, en nombre de su Padre. De la misma manera sucede en nosotros. Os dejo aquí este primer pequeño vídeo para que nosotros podamos ir descubriendo la importancia y la necesidad de saber cuál es nuestra identidad. Un abrazo, que Dios os bendiga, hermanos.